rasgo que ha sido determinante en estos días que hemos vivido con el país casi que en llamas, por no decir que en llamas, es la violación, yo diría que sistemática, de los derechos humanos por parte de muchas autoridades, tanto militares como policiales. Hoy, por ejemplo, hay una denuncia gravísima que hace Teodoro Petkov en su editorial de Tal Cual, parte del cual voy a leer textualmente. Dice así: un joven valenciano, Juan Manuel Carrasco, ha denunciado una cosa horrible. De acuerdo con su testimonio confirmado, según informan sus familiares, por exámenes médicos, miembros de la Guardia Nacional, entre los maltratos a los que lo sometieron, le habrían introducido por el orificio anal el cañón de un fusil. Esto es una denuncia gravísima, esto es algo sin precedentes en la historia de los derechos, de la violación de los derechos humanos en Venezuela. Ha habido crueldad, ha habido sevicia, ha habido desconsideración, ha habido maltratos, se ha incluso llegado a los extremos de que la gente muera, la tortura. Pero una cosa de esta naturaleza tan refinada y tan malvada, nunca nosotros habíamos tenido noticia de que ocurriera. Por eso tenemos en la línea telefónica a la diputada de la Asamblea Nacional por el Estado Carabobo, Etelit Saray. Y la primera pregunta que le vamos a hacer, por supuesto, sabiendo las limitaciones que tiene la bancada de oposición en la Asamblea, es si no van a llevar esto precisamente al foro por excelencia, que es el Parlamento venezolano. Muy buenos días. Sí, buenos días, Roberto, gracias por tu contacto. Y ciertamente, como tú lo has descrito, desafortunadamente, y por supuesto siendo el momento de rechazar todo lo que ha ocurrido en distintas regiones del país, lo que ha pasado en Carabobo no tiene otra descripción. Ha sido para nosotros catalogado como unas acciones son absolutamente criminales, que tienen que no solamente contar con el respaldo, el rechazo absoluto de todos los ciudadanos y de Venezuela en general, sino que además tiene que ser la pieza que accione los mecanismos jurisdiccionales nacionales e internacionales si son necesarios, porque como bien tú lo has descrito, la violación sistemática y a estos niveles de gravedad de los derechos humanos, la vejación, el desagravio, el riesgo incluso a la propia vida de estos jóvenes que han estado en la protesta y por funcionarios es verdaderamente aberrante. Este caso que te mencionaba, pero también el caso, como ayer lo hablamos, lo conversábamos con la gente del Foro Penal venezolano, que fueron tratados, pisoteados en sus cabezas, a jóvenes con contusiones cerebrales que están ameritando atención. Y bueno, y ahora para cerrar, el desatino de ayer, la violencia de ayer, que nos generó siete heridos, una joven con un disparo en la cabeza que se debate entre la vida y la muerte, y pública y notoriamente auspiciada por las propias autoridades gubernamentales. Bueno, es conocido, es de conocimiento público que el gobernador del estado, el señor Ameliash, dijo que lo íbamos a culminar y parece que logró cumplir la promesa que había hecho a través del Sí, y lo mismo antes lo hicieron otros funcionarios de su plan ejecutivo. De aquí es que es muy difícil, cuando de verdad se está haciendo, en Carabobo se le han dado demostraciones de marchas absolutamente pacíficas y estudiantiles, pero que se ha terminado en una represión que evidentemente por el sesgo y el cierre de los medios de comunicación, este sesgo mediático que nos tiene, que es imposible que puedan salir a la luz pública, pero que nosotros responsablemente tenemos que hacerlo conocer. Ojalá nos convoquen a la Asamblea Nacional mañana, porque incluso el propio gobernador manifestaba que quien daría las instrucciones es el diputado Leonardo Cabello, presidente de la Asamblea Nacional. Habría que preguntar, aquí hay que hacer una investigación, aquí las instituciones del Estado tienen que activarse, porque esta justicia tiene que dejar de ser de factor político solamente para un lado de la Venezuela que se opone, y aquí vemos cómo los funcionarios, los altos funcionarios, que mientras tenemos imágenes de no violencia, arremeten y atacan a mansalva y por la espalda, generando situaciones tan degradantes, tan aberrantes, pero por demás imperdonables como las que han ocurrido en el
Estado Carabobo. Precisamente tenemos en la línea telefónica, diputada Aray, la invitamos a que converse con él, al estudiante Luis Rubí, quien es secretario general del Centro de Estudiantes precisamente de Educación de la Universidad de Carabobo. Muy buenos días, Luis. Buenos días, gracias por la invitación. Cuéntanos qué fue lo que pasó ayer y cómo se desarrollaron los hechos en los cuales resultaron, creo que son ahora 10 jóvenes heridos, una de gravedad, como lo decía la diputada. Sí, bueno, efectivamente, una vez más, el gobierno con sus mercenarios atacan al movimiento estudiantil, atacan a la ciudad civil. El día de ayer fue algo espantoso, porque las bandas armadas del gobernador, porque eso hay que decirlo contundentemente, las bandas armadas del gobernador arremetió contra esas manifestaciones donde uno otra forma todos estaban expresando el descontento popular, el descontento hacia este gobierno por la economía, por la inseguridad, y como puedes ver, nos sentimos de verdad tristes por lo que está pasando hoy en día en nuestro país y vamos a mantenernos en las calles pacíficamente. ¿Dónde ocurrieron los hechos y cómo se desarrollaron? ¿Nos puede hacer un breve compendio de todo esto? Sí, vale. Cuando nosotros nos dejaron pasar por la Guardia Nacional por el piquete, cada quien decidió de la marcha desviarse hacia el centro de Valencia para llegar al Palacio de Justicia para hacer un documento. En ese momento, algún grupo de estudiantes estaban en el centro con la sociedad civil, los interceptaron los oficialistas en función de que no iban a entrar, que no pasaran hasta el sur de Valencia, y ahí comienza el oficialismo a arremeter contra la estudiantes y la sociedad civil. Eso fue alrededor de la 1:30 de la tarde. Transcurso del día, transcurso de la tarde, siguen las manifestaciones en la Serena, pacíficamente. Mucho de la parte de la manifestación llegó hasta el Palacio de Justicia, hasta el Palacio Nacional y se devuelve hacia el punto de concentración de la Serena. Alrededor de las 4:30 de la tarde se dirigen los grupos armados del oficialismo hacia la Serena y comienzan a dispararle a las concentraciones. Es ahí donde la compañera Genis, que está en la UCI, luchando por su vida, cae herida de un impacto de bala. Fausto, ¿tienes alguna pregunta que formular a nuestros invitados? La pregunta es la siguiente. El gobierno tiene una campaña a favor de la paz, pero la realidad es que esta represión viene ordenada desde Miraflores. La realidad es que esto no es la acción de un guardia nacional y la acción de un gobernador. Lo que dice Amelías es lo que dice Maduro. Eso es lo que estamos enfrentando en Venezuela. Un gobierno que ha decidido hablar de paz, reprimir y disparar. ¿Estás de acuerdo con eso? Diputada. Sí, estoy totalmente de acuerdo y además, Roberto, ha sido frecuente como mientras el gobierno llama a supuesto paz, no cambia el verbo, no cambia la acción, se mantiene en esta actitud de absoluto control. Y desde Carabobo, donde nosotros desafortunadamente hemos vivido los últimos hechos verdaderamente de Andrés, el caso de Mónica, el caso del boxeador, el asesinato de los sacerdotes, toda la reducida contra la protesta estudiantil y pacífica, es necesario hablar de dónde está partiendo, qué niveles de violencia además. Es una política que viene de Miraflores. Estos grupos. Luis Rubí, cuéntanos qué planes le preguntamos al dirigente estudiantil Luis Rubí qué tienen proyectado para el día de hoy. Mira, en estos momentos nos vamos a hacer una gran reunión con toda la dirigente estudiantil, con la asociación civil y además a convocarse a la fiscalía para exigirle a fijar investigar a medidas por los hechos violentos que hemos considerado ayer. Nosotros creemos que esto no puede quedar impune. Nosotros le hacemos un llamado al gobierno nacional a que lo investiguen sus gobernadores en todo el país, porque ellos han propiciado la violencia en Venezuela cuando ante el mundo ellos se hacen llamar la paz. Nosotros creemos que es una falta de respeto hacia la sociedad venezolana que se siga manteniendo un discurso de paz cuando sabemos que en el día de ayer, estos días en algunos estados, ha habido violencia propiciada por la misma militar en el PSUV. Diputada. Sí, estoy, Roberto, efectivamente. Bueno, reitero no solamente mi solidaridad, sino el respaldo absoluto a la representación estudiantil y contacto con que estaremos haciendo todo lo que haya que hacer. Desde Caracas, no de medianoche, estamos informando que hoy en el 9-3 he mantenido los datos de lo que ha sucedido en Carabobo, el pronunciamiento.
Bueno, parece que tenemos problemas con la llamada, pero creo que ya quedó bastante clara cuál es la situación en el estado Carabobo. Ayer resultaron 10 personas heridas, una de gravedad, que es la joven Génesis Carmona, herida por arma de fuego en el cráneo, que se encuentra debatiéndose en este momento entre la vida y la muerte. Nosotros vamos a la pausa y ya regresamos para la parte final de Golpe a Golpe.